El 8 de abril de 1991, uno desapareció en la puerta de su casa. Tenía 6 años. El cadáver fue encontrado 20 días después en un arroyo cercano a Burgos, la ciudad donde vivía. Hoy, la policía ha detenido a un hombre como sospechoso de ser el asesino de Laura. Señoras y señores, muy buenas noches. Enseguida les daremos más detalles sobre este y otros casos aún sin resolver de asesinatos de mujeres jóvenes. De momento nos ocupamos del intenso conflicto que se ha abierto entre el gobierno y los jueces y fiscales. Ayer se rompieron bruscamente las negociaciones abiertas para estudiar las reclamaciones salariales de los miembros de la carrera judicial. Hoy, desde el Ejecutivo se reiteraba que lo que piden es demasiado y que además ningún partido les apoya. La respuesta entre magistrados y fiscales ya empieza a sonar la palabra huelga. Comenzaron la negociación muy sonrientes, pero la alegría duró poco. Lo que tardaron en saber que el gobierno, lejos de aceptar una subida del 25%, les ofrecía lo mismo que al resto de los funcionarios, un 2%. El Ministerio insiste en que lo prioritario es dotar con más medios a la justicia. Me gustaría que los jueces, las asociaciones, no los jueces, las asociaciones de jueces y de fiscales entendieran que los recursos son limitados. Jueces y fiscales argumentan que desde 1989 tienen congelado su sueldo y han perdido mucho poder adquisitivo. Además se sienten discriminados tras la millonaria subida de salarios que tuvieron hace unos meses los magistrados del Tribunal Supremo y los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Afirman que hay un abismo entre unos y otros. Por eso están dispuestos a todo. En general no quieren llegar a la huelga, pero algunas de las asociaciones no la descartan. Sobre esa medida hay disparidad de criterios. Los jueces, en tanto que poder del Estado, no tenemos el derecho fundamental a la huelga, que en ese sentido pues no disfrutamos de él, como no tenemos tampoco el derecho de sindicación. El próximo miércoles conoceremos las medidas de presión de jueces y fiscales. Mientras llega ese momento, mañana habrá otra reunión importante en el Ministerio, con los secretarios judiciales. También quieren más dinero y este colectivo sí tiene claro que si no hay acuerdo, habrá huelga. El Estado de Derecho no está en tregua. Con estas palabras ha contestado el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, a las declaraciones realizadas por el presidente del PNV, Xavier Arzallus, quien ha acusado esta mañana al Gobierno de haber incumplido una promesa de inmunidad que hizo a los interlocutores de ETA en su reunión de Suiza. Piqué ha confirmado también que el Gobierno ha enviado una carta a ETA en la que se plantea reabrir el diálogo con las condiciones que llevaron a la primera reunión y en la que se anuncia la disposición del Ejecutivo a reorientar su política penitenciaria. Debe ser un diálogo que se oriente hacia la tregua definitiva y, en su caso, a compasar ese proceso con una reorientación de la política penitenciaria y en ningún caso puede contener ningún tipo de contrapartida política. El hombre que van a ver ahora mismo está considerado por la policía española como uno de los principales mercenarios de los GAL. Se llama Jean-Philippe Labaz, es de nacionalidad francesa y ha ingresado en prisión tras prestar declaración en un juzgado de Pontevedra. Fue detenido en un paso fronterizo con Portugal y está condenado a cadena perpetua por la justicia francesa por un delito de asesinato. Se le atribuyen varios atentados con la firma de los GAL en el sur de Francia. En nuestro país no tiene causas pendientes. A partir de ahora está a disposición de la Audiencia Nacional, que tramitará su extradición al país vecino. Quizá el único español que consigue situar su nombre en titulares de las secciones de los periódicos de deportes, tribunales y política. Pues bien, a partir de hoy desaparece de la crónica política nacional. Jesús Gil abandona. Hoy ha anunciado que no se presentará como candidato a las elecciones generales ni autonómicas por motivos de salud. El presidente del Atlético de Madrid ha manifestado que la operación de acoso y derribo ha funcionado y él es la víctima, pero que ha sido su corazón quien de verdad le ha apartado de la arena política. A lo que no está dispuesto es a renunciar a la alcaldía de Marbella. Pero yo no soy quien para arreglar España nada, ni arreglar nada de nada. Voy a ver si arreglo mi organismo y los años que me queden de vida los pueda dedicar a defenderme de los ataques con un objetivo, solo uno: demostrar que yo no he robado un duro, ni siquiera he cobrado el sueldo de alcalde. Por primera vez desde que naciera el euro el pasado mes de enero, el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés. Los ha devuelto a ese 3% con que se abría la moneda única. Ha sido medio punto la subida que el gobierno español ha recogido con satisfacción, ya que dice el ministro de Economía, tensiones inflacionistas de nuestra economía. Para los particulares, pronto es otra: subirán los créditos.
Esta vez el Banco Central Europeo ha decidido subir los tipos de interés en medio punto y el precio oficial del dinero en la zona euro se sitúa en el 3%. Las entidades financieras trasladarán pronto la subida a sus clientes. Se notará en los créditos al consumo y también en los hipotecarios. Los que revisen su tipo de interés, unos 3,5 millones de españoles, verán cómo sube su recibo mensual. Por ejemplo, por un préstamo contratado de 10 millones de pesetas, el pago del mes se encarecerá 2.600. Los que decidan ahora comprar una vivienda se encontrarán más caros, pero la decisión del Banco Central Europeo tendrá otras repercusiones. Responde mejor a nuestras necesidades de, por un lado, mantener el crecimiento y el empleo y, por otro lado, también mantener una máxima estabilidad. Y en ese sentido, pues la política monetaria europea nos va a ser más útil de lo que nos ha podido ser en los últimos meses. El encarecimiento del dinero trata así de frenar un crecimiento demasiado rápido en Europa. Estamos gastando mucho dinero y eso hace subir los precios. Esta medida animará el ahorro y evitará que la inflación se dispare. Hoy hemos recibido una noticia que nos ha golpeado en la memoria. En 1991, Laura Domingo, una niña de 6 años, era secuestrada en la puerta de su domicilio en Burgos. 20 días después aparecía muerta en una acequia a las afueras de la ciudad. La policía, casi 9 años después, ha detenido al presunto responsable de aquel brutal asesinato. Creaba inquietud. En Burgos nadie olvidaba que una niña había aparecido muerta y el responsable de su muerte andaba impune por el mundo. 8 años después la policía ha detenido al presunto asesino de Laura Domingo. Hoy sería un adolescente, pero cuando la secuestraron era una niña de 6 años. Su carita se hizo familiar entre los espectadores de televisión. Primero cuando sus padres denunciaron su desaparición, así durante 20 días. Luego se la encontró, muerta, en un arroyo, boca abajo, con la misma ropa que había desaparecido, con el uniforme del colegio. Burgos exorcizó el dolor en una manifestación sin precedentes en la ciudad. Sus calles fueron asaltadas por una piña de ciudadanos desconcertados. Hoy, muchos años y sufrimientos después, la detención se ha recibido con mucha alegría. Desgraciadamente la niña de Cabiscol, como le llamamos nosotros, no va a poder volver, pero por lo menos sus padres tendrán tranquilidad y nosotros también, y no cometerá más asesinatos. Yo espero que la condena que le echen sea dura y que lo cumpla. La policía anunció en 1991 que el esclarecimiento de la muerte de Laura se presentaba difícil, no había sido violada. El tiempo que estuvo secuestrada fue bien cuidada. El forense incluso encontró que lo último que había comido era cabeza de jabalí, un fiambre que le gustaba especialmente. Entonces, ¿cuál fue el móvil? Esta detención puede quizá aclarar definitivamente este crimen incomprensible. Se confirmaron las sospechas. El cadáver encontrado en Marbella, desfigurado, medio calcinado y con signos evidentes de haber pertenecido a una joven salvajemente asesinada, es el de Rocío Baninkoff. La prueba del ADN ha sido concluyente. Su familia recibía este mediodía la noticia, mientras la policía continúa acumulando detalles que estrechan el cerco sobre el asesino o asesinos de la joven de Mijas. Una ejemplar entereza de los familiares de Rocío ha presidido la misa que a las 8 de la tarde se oficiaba en el lugar donde se encontraron las zapatillas y los calcetines de esta joven, que el próximo martes habría cumplido 20 años. Allí unos 300 vecinos de Mijas se han dado cita para acompañar a la familia. Así lo hacían cada tarde cuando aún quedaban esperanzas, y así, con flores y velas, lo han querido hacer también hoy, una vez que las pruebas de ADN han confirmado la fatal noticia. Con la comunicación de los resultados de las pruebas de ADN, nos certifican la identidad del cuerpo encontrado como el de Rocío. En un escueto comunicado, la familia agradecía el apoyo recibido en estos días, pero también manifestaba una queja. Han tenido que enterarse de todo por la prensa. A través de los medios de comunicación sabían que Rocío recibió 8 puñaladas de estilete en la espalda, que su cuerpo fue rociado con un líquido corrosivo y que el móvil del crimen fue pasional. Por eso la familia ha decidido personarse en el caso como acusación particular, para que a través de su abogado tenga acceso directo al sumario y así que esta desagradable circunstancia no vuelva a repetirse. Ahora el único deseo es que se haga justicia. Yo única que espero que se encuentre la persona que ha hecho esto, o las personas, porque esto es un crimen, no se puede escribir. Cuando el cuerpo de Rocío sea entregado a la familia, se instalará la capilla ardiente en Mijas. Después, sus restos serán trasladados a Arroyo de Lojanco, en Jaén, pueblo natal de la madre, donde se les dará sepultura. Y otra trágica confirmación, el cuerpo encontrado ayer en un descampado de Portocristo corresponde al de la joven María del Carmen Salto, desaparecida el mes de mayo pasado. Según la autopsia, la joven fue violada y luego estrangulada.
Las sospechas recaen sobre un muchacho alemán, Andreas Ingo Oculus, un bombero de Hamburgo, que fue la última persona que vio con vida a la joven mallorquina. Según su versión, aquella noche mantuvo relaciones sexuales consentidas con María del Carmen. Al día siguiente, abandonó precipitadamente la isla alegando que su madre estaba enferma, lo que luego se ha demostrado era falso. Y esta tarde en Santander se enterraba la última de las 4 víctimas que perdieron la vida en el Hospital Marqués de Valdecilla a causa del derrumbamiento de parte de una fachada del edificio. En la catedral se han oficiado los funerales por los 4 fallecidos. Este suceso ha puesto en alerta al Ministerio de Sanidad y se va a investigar en qué estado se encuentran otros hospitales del Insalud que pueden tener afectadas sus estructuras. Se estima que 57 centros sanitarios del sistema público necesitan grandes reformas. En su mayoría, se trata de macrohospitales construidos en los años 60 y 70.